Imagínate que estás parado enfrente de la mejor universidad del mundo. Y aparte de que tu cabeza está llena de emociones, felicidad, ansiedad, expectativa, incertidumbre, tienes llena la cabeza de preguntas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué voy a hacer con esta oportunidad que tengo enfrente? Y la más importante y presente que tenía en ese momento, ¿cómo le hice para llegar aquí? Ese era yo en el verano de 2016, cuando justamente estaba parado enfrente de las puertas de Harvard. Y estaba esperando una experiencia de 2 años que marcó mi vida. Y de eso les quiero hablar hoy. Les quiero hablar hoy de cómo, siendo microambiciosos o microambiciosas, podemos lograr lo que más soñamos, como ir a Harvard, como ser presidente de tu país o el proyecto que tengas en mente para poder lograrlo. Siendo microambiciosos, lo puedes lograr. La mayoría de la gente nos dice, tenemos que soñar en grande, conseguir grandes cosas, ir por más, tener grandes expectativas. Pero nadie nos dice cómo hacerlo. Nadie nos dice, aquí está la ruta de cómo tienes que hacer eso. Nadie lo hace. Tener grandes ambiciones y tener grandes sueños es algo que conmigo va. Me quisiera que todo mundo cumpliéramos nuestros sueños y que todo mundo cumpliéramos nuestras metas. Y para eso sirven esas grandes ambiciones. Tener una meta clara sirve para trazar el rumbo, para decir, hacia allá vamos, hacia allá tenemos que ir, ahí está la meta, hacia allá quiero llegar, pero no nos dice cómo hacerlo. Y siendo microambiciosos, nos dice cómo lo tenemos que hacer. Así que aquí les va la fórmula. La fórmula de la microambición tiene 3 pasos. El primero, partir. El segundo, planear. Y el tercero, progresar. En el primer punto de partir, les quiero platicar que generalmente todos pensamos en objetivos completos, en metas grandotas y difíciles, complejas, que son muy difíciles de procesar y que nuestro cerebro a veces no las puede transmitir. Estos grandes objetivos no son manejables y se vuelven virtualmente imposibles, como justamente ir a Harvard, cambiar tus hábitos y a ponerte un hábito de vida saludable, escalar esa montaña, acabar ese libro, crear esa empresa. Ese tipo de proyectos que son grandes y enteros no nos permite procesarlos. En un ejemplo muy burdo es como quererte comer un trozo de carne de un solo bocado, lo cual parece virtualmente imposible. Entonces justamente aquí es donde entra la microambición y el primer paso de partir. Tenemos que partir esa gran meta en pequeños pedazos que sean manejables, que casi los puedas tocar, que puedas decir, con esto sí puedo hacerlo hoy. Que estés convencido de que eso lo puedes lograr en un día, en 2 días, máximo en una semana, en pequeñas actividades. Al buscar ese gran objetivo y partirlo en sus pequeños elementos, en esos pasos que tienes que dar, vas a encontrar grandes ventajas. Primero te va a obligar a investigar cómo le han hecho otros, qué han hecho los expertos, cómo son los mejores, cuáles son las mejores prácticas para llegar a ese objetivo que tienes. Y en eso también vas a encontrar muchas cosas que no sabías de ese propio objetivo. No vas a encontrar y tal vez vas a tener que modificar tu objetivo acorde a la investigación que tienes. Y ahí ya vas de ventaja de casi todo mundo porque nadie investiga y nadie hace ese trabajo previo de saber cómo podemos llegar hacia un lugar. Ahí vas a aprender cosas que no sabías y vas a acabar con un listado de pequeños elementos. Pueden ser 100 actividades, 200 actividades, 200 pasos que tienes que llegar para ese gran objetivo. Pero no te preocupes, ya que tienes ese plazo, vamos al segundo objetivo que es planear. Ya tienes tu listado de actividades y las tienes que poner en un plan. Y aquí es donde reside gran poder de la microambición. La mayoría de la gente no planea. No planea estratégicamente a mediano y a largo plazo. No planea en dónde se quiere ver en 5 o en 10 años. No planea en su vida diaria. Reacciona ante un mundo que nos invade de cosas que tenemos que hacer, pero no tiene una intencionalidad de qué queremos lograr y hacia dónde queremos ir. Y eso, en una planeación que tú haces, que tratas de ir hacia un objetivo, si avanzas consistentemente, vas a poder llegar a él. Y entonces, lo único que tienes que hacer, ya que investigaste esas 100 cosas, esos 200 pasos que tienes que lograr, los tienes que calendarizar en tu mejor método de organización. Ponlos en un calendario, en Post-it. Tienes que decir, esto tengo que hacer después, esto sigue.
Por ejemplo, si quieres escalar una montaña, ya investigaste qué equipo tienes que tener un guía, que te tienes que aclimatar, que tienes que tener una condición física, tienes que hacer muchos pasos para poder llegar a donde quieres llegar. Y simplemente tienes que empezar a ordenarlos en pequeñas actividades que puedas lograr con tu día a día. Y aquí les recuerdo algo, fracasar en la planeación significa planear para el fracaso. El 90% de los proyectos, ya sea económicos, sociales, políticos, personales, fracasan porque no tienen un plan. No tienen un plan de crecimiento, no tienen un plan de crisis cuando algo va mal, no tienen un plan de nuevas líneas de negocio, no tienen un plan de cómo levantarse en la mañana para ir al gimnasio, no tienen un plan para nada y entonces los proyectos fracasan y se quedan a la mitad. Y eso no quiero que nos pase a nosotros. Entonces, ya tenemos los 100 elementos que necesitamos hacer o las actividades pequeñas que tenemos y ya tenemos un plan y confiamos que en este plan nos va a llevar hacia adelante. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Y así ya tienes un plan y vas a poder seguir adelante. En el tercer paso, que es ponerse a trabajar y es empezar a progresar, que simplemente es empezar a hacer las tareas que tienes. Y es una por una, concentrarte ya no en el objetivo grande, sino empezar a concentrarte en la actividad que tienes enfrente, en el siguiente paso que tienes que lograr. Y aquí quiero decirles una cosa, muchos les van a decir que esto es una plática motivacional para que vayan por más, pero lo que les quiero decir es de que si no tienen las ganas de hacerlo, no lo hagas. Aquí avanzar y progresar es un trabajo consistente que nunca nadie te lo va a dar. Y el progreso siempre es no lineal. Vas a tener fracasos y vas a fallar, pero si eres consistente y puedes lograr una actividad tras otra, vas a poder llegar a tu objetivo. Déjenme recordarles la fórmula. Partir, planear y progresar. Y esta fórmula nos da una gran verdad, que en la mayoría de los casos, si no siempre, se pueden lograr grandes cambios mediante pequeñas pero consistentes acciones. Y esta fórmula, ya que tienes esa fórmula muy adentrada en ti, lo que quieres lograr, tiene 3 grandes ventajas que te van a ayudar en todo el camino y que eso es lo que te va a dar el motor para seguir adelante. La primera ventaja es que justamente al avanzar, al progresar consistentemente, al hacer la tarea de hoy, la de mañana, te va a dar un sentido de avance, ese sentido de que dices, ya hice la actividad de hoy, ya lo logré, check, algo realizado, ya logré algo hoy, ya fui al gimnasio, ya mandé ese mail, ya escribí algo, ya platico con esta persona, ya hice algo que va en mi plan, que está en mi plan. Y entonces te da un sentido de progreso y te sigue motivando a avanzar a la siguiente actividad y a la siguiente actividad. Y esa ventaja te va a permitir seguir motivado en que sí puedes conseguir la meta y el objetivo planteado. La segunda gran ventaja es que dado que tienes esos pequeños pedacitos, esos pequeños pasos que tienes que lograr, esas pequeñas actividades que las puedes hacer en un día, en 2, máximo en una semana, y como todos a veces fracasamos, vas a fracasar, algún día no la vas a hacer o no la vas a hacer en el tiempo que dijiste que la ibas a hacer. Pero no te preocupes, porque justamente es un fracaso, pero es una microfalla. Microfallas en una actividad que es muy fácil volverte a levantar y retomar el camino. En vez de que si fallaras en tu actividad completa y dijeras ya no sé qué hacer porque ya fallé en mi objetivo completo, aquí solamente microfallas en la actividad que tienes enfrente y puedes levantarte el día siguiente para poder seguir adelante. Entonces, empezar a hacer esas actividades pequeñas te va a dar un sentido de avance continuo. Y si fallas en alguna, no te preocupes porque te puedes levantar el día siguiente y empezar a hacer esa actividad. Tercero, muy importante, una tercera ventaja de ser microambicioso o microambiciosa es que replantea tu carga mental como los seres humanos, tu carga cognitiva que tienes. En vez de tener esa gran piedra, esa gran losa sobre ti del objetivo, de la presión que quieres lograr, de construir esa empresa, de ir a Harvard, de escribir un libro, de construir una empresa, de lo que tú quieras, de acabar ese proyecto, de entregar tu proyecto final, simplemente te va a replantear tu esquema mental y te vas a concentrar en el corto plazo, en la actividad que tienes enfrente y tienes que confiar en el plan que hiciste para decir, si hago esto hoy, mañana voy a poder hacer lo que sigue y me va a llevar al final al plan que quiero. Así que aquí déjenme recordarles lo que es ser microambicioso. Primero,
Ser microambicioso significa partir, planear y progresar. Y esto te va a dar las 3 ventajas. Te va a dar un sentido de avance continuo y vas a poder seguir avanzando todos los días. Segundo, si fallas, no te preocupes. Es una microfalla y todos fallamos y todos fracasamos. El crecimiento es no lineal y te puedes levantar el día siguiente sin que hayas fracasado en todo tu objetivo. Y tercero, te va a quitar ese peso de encima, te va a quitar esa carga cognitiva que tiene, esa carga mental de tu gran objetivo y te va a liberar para que seas más feliz en la vida y sigas avanzando hacia tus metas. Y aquí déjenme contarles un ejemplo personal en donde aprendí este método que si estás motivado te va a ayudar a cumplirlo, te va a ayudar a cumplir tus metas. Yo soy economista del ITAM, justamente como decían, y cuando, al menos en mis tiempos, cuando estudias economía en el ITAM, te piden para titularte, te piden que escribas una tesis. Y la mayoría de mis compañeros, que fue en mi caso, te gradúas sin escribir la tesis y empiezas a trabajar, empiezas a tener trabajo y pues te ocupas en el trabajo y entonces nunca haces la tesis. Y fue en mi caso, nunca hice la tesis por 4 años. Después de graduarme, no me titulé hasta después de 4 años. Imagínense esa carga que tenía, esa gran losa que tenía, que siempre decía, tengo que hacer mi tesis, tengo que hacer mi tesis. La presión de mis papás, la presión de mis amigos, la presión laboral de que tenía que hacer la tesis, la presión de que si no hacía mi tesis no podía ir a Harvard, no podía hacer nada más. Pero nunca la hacía, hasta que decidí aplicar este método de microambición. Hice el primer paso. ¿Qué necesitas para hacer una tesis? Necesitas tener un tema, un asesor, cuántos capítulos vas a hacer, de cuánto lo vas a tener, qué datos necesitas. Así que lo empecé a partir en pequeños pedazos. Me salieron 200 actividades. Que dije, de esas 200 actividades las puedo hacer básicamente en 200 días. Más de medio año, y así lo hice. Escribía, y por una de las actividades consistentes era escribir una página al día. Escribir una tesis suena virtualmente imposible, pero escribir una página es algo que sí puedes lograr. Todos los días después del trabajo escribía una página y escribí una página y me motivaba a seguir adelante. Y a veces, como les decía, fracasaba en esa actividad, pero el día siguiente escribía esa página y seguía avanzando hasta que al final llegué a la meta y me pude hacer. Me liberó la carga y cuando empecé a hacer la tesis, empecé a avanzar, era una persona más feliz. Todos los días anteriores, cuando iba a una fiesta, cuando salía con mis amigos, cuando estaba con mi familia, decía, no debería estar aquí, debería estar haciendo mi tesis, pero no la hacía de todas formas, hasta que aprendí ese método de ser microambicioso. E igualmente, así fue como entré a Harvard. Igualmente, partimos todos los elementos que son manejables, que los puedes tocar, que puedes decir, esto sí lo puedo hacer hoy, este pequeño elemento sí puedo hacerlo. Para Harvard te ocupas ensayos, cartas de admisión, exámenes, recomendaciones, aplicación en línea, financiamiento, muchos elementos. Y cada uno de ellos lo tienes que partir en sus propios elementos para que los puedas planear y luego empezar a avanzar. Y esa es un poquito la experiencia que he tenido siendo microambiciosos y microambiciosas. Entonces, si eres microambicioso, vas a poder cumplir cualquier objetivo personal, profesional que tengas. Esto no va sin que tengas mucho esfuerzo y que existan esas microfallas en el camino, pero que estoy seguro que puedes lograr. Y algo sí quiero que recuerden de toda esta tarde y todas estas charlas es una sola palabra. Una palabra que se llama microambición. Los seres humanos tenemos muy poca capacidad de retención. Y seguramente hoy en la cena van a poder platicar lo que Ismael contó de la microambición, algunos ejemplos, los elementos, las ventajas. Tal vez el fin de semana se recuerden la mayoría. En un mes van a recordar el 50% y en 3 meses, si no lo han aplicado, ya no van a recordar nada. Pero confío que se van a llevar una sola palabra, que es microambición y que pueden recordar toda su vida. Confío que al acordarse de esa palabra les va a ayudar a cumplir sus metas, sus sueños, a cumplir cosas increíbles y a siempre y por más y lograr cosas extraordinarias. La palabra micro generalmente se refiere a algo pequeño, pero pequeñas acciones pueden lograr cosas extraordinarias. Así que seamos ambiciosos en proponer nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros sueños, pero seamos microambiciosos para ejecutarlas. Muchas gracias.